Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares M2. Hoy vamos a resolver el ejercicio 4B del examen PAU de Matemáticas 2 de junio de 2025. Comencemos. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Vamos a leer. La temperatura diurna en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide durante el mes de agosto sigue una distribución normal. La temperatura media durante el día es de 22 grados centígrados con una desviación típica de 5 grados. Además, se sabe que las condiciones ideales para realizar senderismo es cuando la temperatura diurna se sitúa entre 18 grados y 25 grados centígrados. Si se superan los 30 grados centígrados, los excursionistas tendrían un riesgo elevado de insolación, mientras que si la temperatura se sitúa por debajo de los 15 grados centígrados, existe riesgo de cambios meteorológicos bruscos previstos para ese día. Se está elaborando una guía informativa para los servicios de emergencia. Responderá a lo siguiente. Apartado A. ¿Qué probabilidad hay de que un día de agosto se den las condiciones ideales para realizar senderismo? Vale. Vamos a tener claro que esto es un ejercicio de estadística. Nos dicen que nuestra variable, que es la temperatura diurna en el Teide, en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, sigue una distribución normal de media 22 grados centígrados con desviación de 5 grados. Vamos a apuntar estos datos por aquí. Mi variable, que es X, es la temperatura diurna del Parque del Teide y sigue una distribución normal de media 22 grados centígrados y desviación 5 grados centígrados. Vamos a nombrar nuestra distribución. Mi variable sigue una distribución normal, y aquí colocamos la media, 22, y 5 de desviación. Y nos están preguntando qué probabilidad hay de que un día de agosto se den las condiciones ideales para realizar senderismo. Bien, eso sería que la probabilidad de que mi variable x tome un valor entre 18, es decir, que 18 sea menor o igual a x, y menor o igual a 25. ¿Y por qué ponemos 18 y 25? Porque si nos preguntan cuál es la probabilidad de que se den las condiciones ideales, vamos a marcarlo aquí en el enunciado, es cuando, aquí, condiciones ideales, cuando la temperatura diurna se sitúa entre 18 y 25 grados centígrados. Vamos a calcular esa probabilidad, teniendo en cuenta que primero tenemos que tipificar, porque nuestra variable es x y tiene que ser z. Para tipificar vamos a utilizar esta fórmula, la voy a apuntar por aquí. Para tipificar tenemos que saber que z es igual a x menos la media partido por la desviación. Aquí. Lo vamos a aplicar por este lado de aquí, sería que nuestra probabilidad de que en primer lugar tenemos 18 grados, pues sería 18, sería la x, menos la media, que es 22, y entre 5, que es la desviación. Menor o igual, que ahora ya no ponemos x, sino z, y z debe ser menor o igual a el otro extremo, que sería 25, menos nuestra media, 22, entre 5. Realizamos estas operaciones, nuestra probabilidad de que z esté comprendido entre, el primer lado nos sale menos 0,8, menor o igual a z, menor o igual a 0,6 sale este lado. Ahora, para separar esto, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que poner la probabilidad de que z sea menor o igual, vamos a escribirlo por aquí, probabilidad de que z sea menor o igual a 0,6, tal cual está aquí en el paso anterior, y luego vamos a poner un menos, y como hemos puesto un menos, esta parte de la desigualdad tiene que cambiar, es decir, sería menos la probabilidad de que z, si lo leemos en el apartado en el paso anterior, pone z mayor que menos 0,8, pues escribiremos z menor que menos 0,8. Ponía mayor o igual, pues ponemos menor, es decir, lo contrario. ¿Qué pasa? Que seguimos teniendo aquí un menos y no nos gusta, porque para entrar en tabla, con nuestro valor de z, tiene que ser que z sea menor o igual a un valor, que es lo que pasa en nuestra primera probabilidad. Probabilidad de que z sea menor o igual a 0,6, con ese valor ya podríamos entrar en tabla, pero con el menos 0,8 no. Y para cambiar ese signo negativo tenemos que darle la vuelta al símbolo de menor que. Es decir, ponemos menos la probabilidad y esta vez en vez de z menor que pondremos z mayor o igual que 0,8. Para entrar en tabla, repetimos, se tiene que leer como z menor que y ahora nos pone z mayor que. Eso se soluciona poniendo delante un 1 menos para hacer lo contrario. Vamos a borrar esta marca de aquí también. Sería que tenemos que calcular la probabilidad, la primera parte la copiamos porque ya era perfecta para entrar en tabla, de que z sea menor o igual a 0,6
y luego ponemos menos, y como vamos a darle la vuelta a este z mayor que, para que ponga z menor que, pues pondremos un 1 delante. Y para eso vamos a poner un paréntesis, para que este menos afecte también al 1, y menos la probabilidad, y le damos la vuelta a ese símbolo. Ahora ponemos z menor que 0,8. Con estos dos valores, con el 0,6 y el 0,8, tendremos que entrar en tabla para ver qué probabilidad obtenemos. Vamos a nuestra tabla. Bien, tenemos aquí nuestra tabla. Lo que decíamos antes, sirve para z menores que, y nosotros tenemos que ver el valor que toma z menor que 0,6 era el primero. 0,6 está aquí. Y nos quedamos con la columna del 0, porque no es 0,61, sino 0,60. Entonces, esta es la probabilidad para esa z. Y también teníamos que buscar el valor para 0,8, lo tenemos aquí, también en 0, y sería 0,7881. Y estos dos valores nos los vamos a llevar a nuestra formulita. Vamos allá. Bien, para z menor o igual que 0,6, teníamos un valor de 0,7257. Menos, abrimos paréntesis, 1 menos, y la probabilidad de z menor que 0,8 era 0,7881. Realizamos esta operación y nos da 0,5114. Es decir, que hay una probabilidad del 51,14% de que un día de agosto se den las condiciones ideales para realizar senderismo. Ya tenemos este apartado terminado. Vamos a borrar las marquitas que hemos hecho y nos vamos al segundo apartado. En este segundo apartado nos preguntan cuántos días de agosto se espera que haya senderistas con riesgo de insolación. Para saber cuántos días de agosto se espera que haya senderistas con riesgo de insolación, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que haya riesgo de insolación. Y si nos vamos al enunciado, el riesgo de insolación se da si se superan, aquí está, si se superan los 30 grados centígrados, hay riesgo elevado de insolación. Pues vamos a calcular cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 30. Vamos a tipificar también, utilizando la formulita de antes, y esta vez vamos a poner la probabilidad de que Z, ya no X, sea mayor que 30, que sería X menos la media, que es 22 entre 5. Resolvemos y nos da la probabilidad de que Z sea mayor que 1,6. Recordemos que para entrar en la tabla tiene que ser para valores de z menores que, es decir, que tenemos que darle la vuelta a este símbolo, y para ello vamos a hacer un 1 menos, es decir, la probabilidad contraria. 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,6. Y ahora ya podríamos entrar en tabla. Nos vamos a nuestra tabla, pero sería 1 menos la probabilidad de 1,6. Vamos a la tabla. Bien, para la probabilidad de que z sea menor que 1,6, tendríamos que entrar en la tabla en la fila del 1,6, 0, es decir, 1,60, y esto es una probabilidad de 0,9452. Nos lo llevamos al ejercicio. Bien, ya teníamos el 1 menos, y ahora colocamos la probabilidad que hemos obtenido de que z sea menor de 1,6, que era 0,9452. Resolvemos, y esto nos da 0,0548. Esta es la probabilidad de que un día de agosto haya riesgo extremo de insolación. Y nos preguntan cuántos días de agosto se espera que haya ese riesgo extremo de insolación. Pues si agosto tiene 31 días y cada día tiene una probabilidad de 0,0548 bueno, tanto por 1 en realidad es este, de que haya riesgo de insolación, eso corresponde a 1,698 días. Es decir, que aproximadamente 2 días de agosto habrá riesgo de insolación. Se espera que haya riesgo de insolación. Bien, vamos al último apartado. Nos dicen, si las cañadas del Teide reciben un promedio de 11.000 visitantes diarios, esto es importante, vamos a borrar las marcas de antes, aquí, visitantes diarios, y de ellos un 5% realiza senderismo. ¿Cuántos visitantes se estima que puedan verse afectados por cambios meteorológicos bruscos a lo largo de dicho mes? Vale, pues también tendremos que calcular la probabilidad, vamos a calcular, por un lado, la probabilidad de que X tome valores de riesgo, aquí, cambios meteorológicos bruscos. Vamos al enunciado. Existen riesgos de cambio meteorológico brusco si estamos debajo de los 15 grados. O sea que vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor a 15. Además, si hay 11.000
visitantes diarios. ¿Cuántos visitantes hay el mes de agosto? Pues 11.000 visitantes por día. Y agosto tiene 31 días. Entonces, en todo agosto habrá un total de 341.000 visitantes. Pero claro, no todos estos visitantes van a hacer senderismo. Es decir, no todos estos visitantes podrán correr el riesgo de verse afectados por cambios meteorológicos extremos en este mes. Vamos a aplicarle ese 5% de visitantes que sí que realizan senderismo, entonces podrán tener ese riesgo. Es decir, que sería 0. Un momento, 5% sería 0,05 por el número de visitantes, que es 341.000. Resolvemos esta operación y nos da que hay 17.050 visitantes en agosto que hacen senderismo, senderistas. Pues vamos a ver cuál es la probabilidad de que estos visitantes se vean afectados por cambios meteorológicos bruscos. Calculemos la probabilidad. Vamos a tipificar primero, es decir, P, esta vez ponemos Z en vez de X, menor que, y copiamos el 15, le restamos la media, que era 22, lo dividimos por la desviación, que era 5, realizamos la operación, la probabilidad de que Z sea menor que, y nos da menos 1,4. Recordemos que no podemos entrar en la tabla con valores negativos, así que hay que darle la vuelta al símbolo, probabilidad de que Z sea, en vez de menor, pues mayor que 1,4. Y también para entrar en tabla tenemos que entrar con valores de Z menores que, así que hay que darle la vuelta a este mayor que, y lo haremos poniendo la probabilidad contraria, es decir, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,4. Entramos en tabla con este valor, vamos a la tabla, aquí en la tabla entramos en la fila de 1,4 y en la columna de 0, para que sea 1,40, y nos quedamos con que la probabilidad para Z menor que 1,4 es 0,9192. Nos lo llevamos a nuestro ejercicio. Bien, y aquí ponemos 1 menos esa probabilidad que hemos obtenido, que era 0,9192. Resolvemos y nos da 0,0808. Si esta es la probabilidad de que los visitantes se vean afectados por cambios meteorológicos bruscos y esos visitantes que hacen senderismo son 17.050 visitantes, multiplicamos esas dos cantidades, 0,0808, y los visitantes 17.050, y obtenemos que aproximadamente 1.378 visitantes se pueden ver afectados, visitantes que podrían verse afectados por cambios bruscos, cambios meteorológicos bruscos. Este es el número esperado de visitantes que pueden verse afectados por cambios meteorológicos bruscos. Aquí tendríamos ya terminado este apartado, poner el ejercicio, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.